de Neptuno. Empezamos a tener a Neptuno en el signo de Piscis a partir del 22 de octubre. Prácticamente desde ahora lo podemos empezar a sentir este fin de semana y esto va a estar muy abierto para todos a partir de ya el lunes, martes para iniciar. Neptuno ya viene retrogradando en el signo de Aries y va a regresar nuevamente donde ha estado la gran mayoría de años, que ha sido en el signo de Neptuno. Hay algo que aunque nosotros no sepamos de astrología, Neptuno nos invita y es la parte del inconsciente. Aunque muchos de nosotros no seamos fanáticos quizás, o aunque nosotros no tengamos mucho esa relación con Neptuno o con la astrología, lo podemos sentir porque Neptuno es un planeta que tiene que ver con la espiritualidad. Entonces, siempre que nosotros hablamos de espiritualidad, va a aparecer el planeta Neptuno por algún lado. Siempre que estamos hablando de energías ocultas, siempre que estamos hablando de energías no visibles, siempre que estamos hablando acerca de los sueños, acerca de las fantasías, pues inevitablemente es tocar a Neptuno, aunque no sepamos técnicamente que así se llama. O muchas veces, aunque no conozcamos nuestra carta astral, vamos a tener presente que ese planeta llamado Neptuno pues es el encargado de revelar todas estas situaciones no visibles, no tangibles. Neptuno viene haciendo un trabajo exhaustivo en los últimos años en el signo de Piscis y esto lo hemos vivido cada uno de nosotros en nuestras cartas natales. Por eso quise hoy, 18 de octubre, aprovechar para saludarlos, invitarlos y hacer un llamado a cómo se va a estar comportando, qué va a cambiar, cuál es el tinte que nos va a dar en el colectivo Neptuno y sobre todo, yo creo que lo más importante es mirar de dónde viene Neptuno, de dónde viene, qué ha estado haciendo, qué significa en nuestras vidas, cómo lo tomamos en la astrología, porque pues de todo eso va a depender también lo que va a estar haciendo en la última retrogradación que va a realizar hacia Piscis. Es un aspecto, es un aspecto demorado, es un aspecto lento. Neptuno no es un planeta que se caracterice por ser rápido. De hecho, nosotros vivimos durante muchísimos años sin saber que Neptuno existía, es decir, que como humanidad, una cantidad de años manejamos la psique y manejamos lo espiritual sin conocerlo, sin saberlo, y guiados más quizás por un Neptuno que no se dejaba ver, y esto resuena mucho con un Neptuno, por ejemplo, Neptuno, estando en Piscis, al no dejarse ver, era muy intuitivo. Neptuno es el planeta que rige el famoso sexto chakra y se habla mucho de las alineaciones, de los chakras, de la parte sensitiva, de la parte espiritual. Y eso es algo que nos compete a todos. Yo creo que dentro de la vida y el portafolio de cada persona, pues está ese pedacito llamado espiritualidad. Por eso hablar de espiritualidad y al mismo tiempo hablar de Neptuno, pues se nos vuelve como un mismo paquete, se nos va convirtiendo como en un mismo, en una misma voz, por así decirlo. Durante los últimos años, Neptuno estuvo en el signo de Piscis y esto nos ayudó bastante a poder mirar mucho más hacia adentro, mirar la psicología, mirarnos a nosotros y darnos cuenta que algo más pasaba y que era evidente, pues, prestar atención. Por eso Neptuno en aquellos momentos empezó a relacionarse mucho a través de la psicología. Neptuno es un planeta que cada vez que lo tocamos evoca mucho a los temas subconscientes que nosotros podamos tener, a lo que no es tan visible por lo general. Entonces, desde esa línea, tomando a este gran Neptuno, ya pasó muchísimos años. Calculen ustedes, lleva más de 15 años en el signo de Piscis, eso es mucho tiempo, es casi toda una generación. Este año 2025 Neptuno ingresó a Aries y todo este proceso lo ha hecho acompañado de otro planeta muy rocoso y de otro planeta muy estructurado como lo es Saturno. Entonces no ha estado solo, es un Neptuno que ha estado acompañado de un planeta que regula nuestras vidas, de un planeta que casi que autoriza qué podamos hacer y qué no podamos hacer a nivel arquetípico de nuestro planeta. Evidentemente hay límites, hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que no podemos, nos encontramos frente a la materia que es Saturno, impedidos para realizar una cantidad de actividades que neptunianamente nosotros quisiéramos realizar. Eh, Volar es una fantasía, decir que puedo llegar a volar a menos que sea a través de Saturno, a través de una estructura, a través de algo ya fabricado, a través de algo que tenga una norma, que tenga un peso, un equilibrio, una velocidad
y que tomado toda esta física, pues sea positivo hacerlo. Neptuno también nos empieza a idealizar. Neptuno es un planeta que por donde va pasando tendemos mucho a idealizar. Ahora, al devolverse, porque está haciendo su fase de retrogradación a Piscis, hay algo en ventaja y es que regresa a su signo. Cada planeta tiene un signo regente. Entonces, la ventaja que podemos encontrar en esta línea es que al devolverse, en este caso Neptuno a Piscis, pues llega finalmente a su casa, llega a su signo, a una dignidad que le favorece y digamos que de esta línea sí podemos comprender que es un aspecto favorable, que nos va a favorecer a todos. De otro lado, ¿cuál es la parte a tener en cuenta con este fuerte Neptuno? Que si bien Neptuno rige mucho las profundidades de las grandes verdades y de las grandes mentiras que nos decimos a nosotros, ahora al retrogradar no lo hace solo. Recuerden que ya Saturno le tiene una ventaja a Pisces. Ya Saturno empezó a retrogradar a Pisces hace semanas atrás y ahora está como a 27, más o menos los últimos grados de Pisces. Ahora les voy a compartir la carta y lo vamos a poder ver exactamente. El hecho de que Neptuno retrograde a Piscis es como volver, retrogradar, retroceder, revisar aquellos pendientes que todavía quedan, pero con Neptuno se pone muy difícil. Los pendientes cuando Neptuno está retrogradando hacia Piscis, por lo general no los entendemos a simple vista. Requiere de que algo pase, de que algo ocurra, porque si no, no los vamos a ver. Acabe aclarar dos cosas. Neptuno no es un planeta que le corresponda la parte personal del individuo. De ahí la famosa frase que ustedes han escuchado muchas veces de que hay planetas personales y de que hay planetas transpersonales. Entonces, como Neptuno no es un planeta personal, es un planeta que nos evoca a nivel colectivo también y muy seguramente es algo que yo no voy a poder solucionar única y exclusivamente a mi voluntad. Con Neptuno retrogradando en Piscis, la nube se vuelve un poco más vaporosa. Calculemos esto, una nube dentro de un ambiente que de por sí ya es poco tangible. Entonces es volver a contener situaciones de las no entiendo, yo no comprendo para dónde voy, yo no comprendo qué está pasando. Y este punto, justo ese punto astrológico donde está Neptuno, es llamado a través de la astrología como ese ombligo. Es como si el universo nos dijera que todo lo que pasa en ese punto, todo lo que pasa en esa línea o en ese grado 29 de Pisces, que son los finales, y en ese grado cero de Aries, es tan complejo para la humanidad. O sea, para todos los seres humanos es tan difícil, no solamente Neptuno, cualquier planeta que esté pasando por allí. Casi siempre a través de las cartas, cuando yo leo cartas o hago sinastrías de pareja, o cuando miro revoluciones solares, siempre me fijo en ese punto y algo está pasando. Algo está pasando o algo pasó que fue evidente en la vida del nativo, o sea, no pasa desapercibido. Son momentos de la vida donde se siente muchísimo. Es algo así como decir que si bien tenemos todo el cuerpo físico, los ojos son más sensibles que las manos. Entonces, cualquier cosa que ocurra con los ojos, pues va a ser muy evidente que si ocurre en las manos, tengo un rango de tolerancia distinto. Algo así para poder contar la historia acerca de ese punto matemático o de esa grieta cósmica que es como se le llama usualmente. Bueno, Neptuno, ahora que empieza a retrogradar, empieza a contarnos, a revolvernos y a rebobinar. Esta es una palabra que nos sirve para todos porque cómo poder interpretar un planeta retrógrado, no solamente Neptuno, sino Saturno, Venus, Mercurio. ¿Cuál es la relación intrínseca que tiene la retrogradación en un planeta? Sencillo, la palabra retrógrado nos invita a devolvernos. No, no hay tanto misterio, es un efecto óptico además, tampoco estamos hablando que astronómicamente literal el planeta se devuelva. Desde el punto de la vista, desde el punto de vista de nosotros, tomando como observador que estamos aquí en el planeta y mirando hacia afuera, nos da la sensación de, en efecto, sí pasa porque lo estamos observando y la realidad se forma desde el observador. Entonces, si yo lo estoy viendo, si yo lo estoy creyendo, pues evidentemente va a ser no solamente con los planetas retrógrados, en nuestra propia vida. Si nosotros fijamos un pensamiento, si nosotros tenemos una creencia, pues eso es lo que va a pasar. O sea, eso ya le está dando una carga energética para que eso ocurra y todo va a empezar a girar en torno a ello, queramos o no.
Incluso hasta en las noches nos podemos soñar con esa situación que nosotros creemos que no tiene nada que ver. Entonces, Neptuno es un planeta encargado de llevarnos a las profundidades del mar. Por eso el majestuoso Neptuno también tiene mucho que ver con las profundidades oceánicas. Neptuno es un planeta que nos lleva muchas veces a la poesía, nos puede llevar a grandes verdades, pero también Neptuno cuando está retrogradando en los últimos grados de Piscis, después de haberse quemado en el signo de Aries, también nos puede llevar a grandes mentiras. Y esto suena como un contraste un poco raro porque, pero Javier, estás diciendo que Neptuno nos lleva a grandes verdades y al mismo tiempo que nos lleva a grandes mentiras. ¿Cómo es eso? Sí, así tal cual. Así tal cual, o sea, Neptuno tiene dos alternativas. Los planetas nunca tienen un foco único y contundente o una característica puntual. Las energías siempre se van a manifestar en dos líneas. Entonces, todos los planetas, Marte me puede llevar a conquistar grandes cosas en mi vida o Marte me puede llevar a tener muchos problemas en mi vida. Venus me puede llevar a una gran cosecha y Venus me puede llevar a cosas muy bonitas, a encontrar parejas y personas maravillosas en mi vida, pero también Venus me puede llevar a sentirme frustrado y a sentirme no merecedor. Neptuno tiene la capacidad de sumergirnos. Por eso es el regente de Pisces y Pisces es el tercer signo de agua. Y ahí ya vamos aprendiendo astrología. El primer signo de agua es Cáncer. El segundo signo de agua es Escorpio. Y el tercer signo de elemento agua es Piscis. Entonces esto no es difícil de comprender. ¿Qué pasa cuando es el tercer signo de agua? Que el nivel de profundidad y el nivel de hackeo intelectual o el nivel de hackeo a nivel de la psique, pues es demasiado. Es como si Piscis tuviera algo de cáncer y como si Piscis tuviera algo de escorpio dentro de sí y nos lleva a todas esas emociones y nos lleva a todas esas situaciones, sobre todo pasadas, porque Piscis no es un signo, es el contrario de Aries. Al ser el contrario de Aries, Aries es el que mira hacia el frente, Aries es el signo que mira hacia el futuro, Aries es el signo que le ocupa más el aquí y el ahora, quizás, que ponerse a ver cosas del pasado. A Aries no le interesa tanto cosas del ayer, le interesan más cosas del mañana. Pero a Piscis no. Piscis es esa gran caldera, ese gran espacio cósmico donde todos suspiramos y empezamos a recordar aquellas situaciones, por lo general típicas de la casa 12, donde fueron tormentosas, donde me pasó esto, donde me pasó lo otro. Por eso Piscis se relaciona mucho con la melancolía, se relaciona mucho también con los procesos meditativos, se relaciona mucho también con esa capacidad de poderme deprimir. ¿Qué es la depresión? Esa frase de qué es la depresión. Entonces, si nosotros no somos cuidadosos de las energías de Neptuno, ahí viene otra frase que la mayoría de los astrólogos mencionamos y es neptunizarnos. ¿Qué pasa cuando nos neptunizamos? Cuando nos neptunizamos, empezamos a tener un contraste bizarro de lo que es la realidad en relación a lo que ya viví y puedo darle más fuerza a lo que ya viví y estar desplazando lo que la vida me está mostrando en la actualidad. Y no tengo esa capacidad de discernimiento entre lo que ya ocurrió y califico el momento actual como que va a ser exactamente igual a lo que ya me pasó. Entonces mejor yo no hago porque a mí siempre me pasa esto. Entonces qué miedo hacer lo otro. Entonces qué miedo tal cosa. Eso es lo que pasa con este tránsito de Neptuno en Pisces. No es malo, no es malo. Es un tránsito que nos invita a reflexionar. Es un tránsito que nos invita a decirnos grandes verdades y hasta dónde he estado defendiendo grandes mentiras, hasta dónde le he dado más protagonismo a la mentira en mi vida, no a decir mentiras. Eso no es, eso es lo de menos, eso es más Mercurio. Decir una mentira a otra persona, el punto acá es la mentira que me digo a mí mismo. Es la mentira que me estoy echando, el cuento que me estoy echando a mí mismo y me lo estoy creyendo. Y si es una realidad, ¿hasta dónde lo puedo llevar? ¿Hasta dónde tiene fronteras? Por eso esta retrogradación y este regresar de Neptuno al signo de Piscis no lo hace solo, sino que está en compañía de Saturno. Saturno quizás le da ese tinte a Neptuno de decirle, hey, despierte,
aterrice que hay muchas cosas que no van a ser como usted las está imaginando. Y para que sean realizables como tú las estás imaginando, necesitas obligatoriamente de darle forma. Entonces es maravilloso. Fíjense que la entrada del cuento estaba un poquito así, porque esas son las energías neptunianas, pero cuando ya empezamos a conectar más con el fondo y la profundidad del aspecto, nos damos cuenta también que nos ofrece un toque de realismo, un toque de aterrizar y un toque de, por el contrario, finiquitar y soltar todos aquellos pensamientos o creencias que hasta el día de hoy hemos venido arrastrando. Y hay una frase que me encanta con Neptuno retrogradando en Piscis: lealtades. Lealtades invisibles es algo que en la psicología y a través de las constelaciones familiares también las trabajamos. Lealtades invisibles. Eso es típico donde Neptuno ahora que va a empezar a retrogradar, a sumergirse nuevamente a las profundidades de Piscis, nos lleva a sumergirnos a cada uno de nosotros y a decirnos de dónde estoy sacando lealtades, lealtades invisibles en el trabajo, lealtades invisibles con la pareja, lealtades invisibles con los padres. ¿De cuándo acá mis papás tienen qué? ¿Cuáles son todas esas lealtades invisibles o esos patrones repetitivos, cíclicos que estoy manifestando sin ser conscientes de ellos? Es un tránsito fuerte, es un tránsito que cuando tú te sumerges en una alberca, en una piscina o en el mar y tú no sabes la profundidad que tiene eso, pues las posibilidades de chocar con algo son altísimas. Entonces, esa es la parte que nos dice Neptuno. Si usted se lanza, se va a dar cuenta de qué es lo que está pasando. Y como no hay muchas alternativas porque es un planeta transpersonal, quiere decir que quiera o no quiera la vida me va a mostrar algo. O sea, esta función planetaria tiene como principio y como fondo eso, ¿no? Aprovecho para saludarlos hoy sábado 18 de octubre a todos los que me están acompañando aquí en YouTube, en TikTok, como es usual, en Instagram. Aprovecho para leer sus mensajes. Dice por aquí, ¿solo tienes el sol en Piscis? ¿En qué grado lo tienes? Como que le pregunta a alguien. Marisol, sí, el grado 7. No, es que aquí ya esto, mejor dicho, es una comunidad completa. Entonces la una le pregunta a la otra, se preguntan, se contestan, se responden. Qué bonito, mira, eso está bellísimo. En TikTok, bueno, buenos días, Javier, dice por acá, soy Géminis, tengo a Neptuno en la casa 7. Vamos a mirar si nos da tiempo para hacer todo el recorrido de lo que va a ser Neptuno retrogradando, Neptuno retrógrado en estas líneas. En estas líneas ahora, ¿cuánto tiempo va a estar? Imagínense que va a estar hasta el próximo año, van a ser 6 meses mal contados. Entonces nos esperan 6 meses de buceo, 6 meses de buceo y ya el próximo 2026 vamos a tener un Neptuno directo ya en el signo de Piscis y finalmente la entrada triunfal de Neptuno en Aries. Este año 2025 tuvimos un Neptuno que tocó Aries, pero un pedacito nomás. Digamos que Neptuno estuvo en algunos grados de Aries, que es donde se encuentra actualmente y cuando empieza la retrogradación, pero puntualmente lo vamos a ver el otro año. El ejercicio fulminante de Neptuno directo va a ser más el tema del otro año. Aprovecho para saludar en YouTube. Aquí está también Rosario. Hola Javier, está Mila, está Peque, Estrategias, está por acá Benjamín. Renzo, María del Carmen, Ramona, Frank Hernández. Saludos, Javier. Buen día desde Colombia. Tengo a Neptuno en casa 8. Uy, eso es buenísimo, tener a Neptuno en casa 8. Claro, eso es tener el buzo en el mar. Eso es muy bueno. Dice por acá, buen día, maestro Julie. Te saludo desde Argentina, Ali. Un abrazo. Saludos desde Barcelona también, Carmen. Abrazos. Dice por acá, Javier, tengo a Neptuno en la casa 9. Viajes. A ver qué verdades y qué mentiras aparecen en ese punto, ¿no? Neptuno en Escorpio, dice Paola por acá también, quiz, Renzo. Les voy a compartir la carta de lo que estamos hablando para ubicarnos un poquito más y vamos a mirar más a fondo las energías de... Sí, vale la pena, así como lo están diciendo por acá, vale la pena que cada uno de ustedes observe o sepa mínimamente dónde tiene este planeta. Claro, eso es buenísimo.
Saber dónde se tiene este planeta, créanme que eso ayuda muchísimo y ahorra muchísimos problemas. Saberse dónde se tiene ese planeta es de lo mejor que hay. Porque veamos dos cosas, ¿no? Si nosotros sabemos dónde tenemos a Neptuno retrogradando, podemos ser un poco más conscientes de esas energías. En cambio, cuando no sabemos dónde está, vamos a ser como más prisioneros del tiempo, por así decirlo. Entonces ahí es donde Neptuno empieza a hacer estragos. O ahí es donde nosotros vamos a ver que nos cuesta o nos queda más difícil hacer cambios en la vida o entender hacia dónde, cuál es la temática como del planeta o qué es lo que nos viene a enseñar. Recuerden que esto va a pasar o se va a poner de manera oficial directo, me refiero directo en el signo de Pisces, va a entrar a hacer su entrada triunfal en Pisces y esto va a ser ya el martes, o sea, el lunes. No necesitamos muchas veces, como hemos mencionado en otras ocasiones, que el planeta esté exactamente partil para que podamos empezar a percibir. Yo creo que la mayoría de ustedes ya están teniendo algunas experiencias neptunianas o están teniendo también algunos tránsitos, están teniendo algunas situaciones que los lleva también como a pensar o a estar un poquito más conectados de esa manera. Entonces, muchas veces no se necesita que obligatoriamente ¿no? Que obligatoriamente llegue a ese punto exacto para que pueda empezar a surgir, sino que desde antes ya lo podemos empezar a mirar. Aquí podemos observar, aquí ya compartiendo esta carta, esta es la carta de la próxima semana, prácticamente finales de lo que vamos a tener para iniciar. Y aquí ya nos queda fácil observar cómo vamos a tener a este planeta a 29 grados. Aquí lo podemos ver, Neptuno a 29 grados retrogradando en el signo de Pisces. Vale la pena precisar dos cosas, ¿no? Observen que no lo hace solo, sino que también va a estar con Saturno. Entonces, este tránsito es severo, profundo, intenso, de mucha realidad y muy necesario, sobre todo para todas aquellas personas que están haciendo cambios importantes en su vida. Si te estás mudando de país, si te estás mudando de casa, si estás teniendo una nueva relación, si estás iniciando un proyecto, si estás, por ejemplo, mudándote de lugar, mudándote de business, si vas a empezar un nuevo comercio, cualquier cosa que vayas a hacer, estás en un momento importante de la vida. Hay que mirarlo con lupa, sobre todo en cosas tan destacadas como las que acabamos de mencionar. Relaciones, matrimonios, divorcios, comercios, si te vas a mudar de un lugar a otro, si te estás pensando cambiar de trabajo. Todo esto es importante. ¿Por qué? Porque este grado de Piscis, donde está ocurriendo ahora Neptuno y Saturno, son grandes finales. Es un grado de la carta que siempre nos anuncia finales y ciclos que se terminan y que dan apertura a cosas nuevas. Entonces hay que estar preparados para poder hacer esos cambios de la mejor manera y que energéticamente nos beneficie. Hay una gran sorpresa si alguno de ustedes está o aplica, ¿sí? Es candidato en este caso y cualifica para lo que estamos diciendo. Cabe aclarar que lo que se esté moviendo ahora va a ser muy duradero. Por lo general, las cosas que iniciamos con Saturno y Neptuno retrogradando en los finales 29-28 de Pisces son épocas y son tiempos donde se van a ver muy representados en nuestra vida de manera futura en los años, porque Saturno es Cronos. Recuerden que todo lo que toque Saturno tiene que ver con tiempo, con la vejez, tiene que ver mucho con la capacidad del júbilo, la capacidad de jubilarse. Entonces, o son relaciones muy duraderas o es un periodo de tiempo donde vamos a durar mucho tiempo haciendo o desempeñando esa función o va a ser muy recalcativo en nuestra vida. Por eso la astrología debemos utilizarla en este caso a nuestro favor para mirar de manera cotidiana hacia dónde nos está invitando el aspecto a fluir. ¿Mm? Mira, por ejemplo, lo que dice aquí Elizabeth. Elizabeth dice, yo me estoy mudando a Brasil y soy de Argentina. Si se fijan que ya algunos de ustedes empiezan a percibirlo, algunos de ustedes pueden estar en un inter ahí. Dice por acá, yo también tengo a Neptuno en Capricornio, casa 7 y 8 grados. 5, fue loco el tránsito de Plutón en Capricornio, fue muy loco y se llevó personas muy importantes para mí. Que tiene a Neptuno en Capricornio en la casa 7.
Glamo. A ver, vamos a mirar. Dice que tiene a Neptuno en casa 7. Bueno, eso es interesante. Marta está por acá. Tengo mi luna en Piscis, casa 8, Neptuno. Temas que van a ser ayudantes a esto, temas que van a poder participar de esta energía o que nosotros también vamos a tener un punto estratégico de. Cabe resaltar, vale la pena precisar que este aspecto va a estar acompañado de Marte y va a estar acompañado de Mercurio. Entonces sí es una ventaja que tengamos a Marte y que tengamos a Mercurio en medio de semejante movimiento acuático, movimiento emocional. Esto apoya a que las cosas que nosotros vayamos a hacer tengan un poco más de fuerza y tengan un poco más de coherencia. Si ustedes observan los últimos live que hemos hecho acerca de Urano, acerca de Neptuno, acerca, en este caso, de Plutón, pues tenemos estos tres planetas ubicados en tres grandes inicios. Fíjense cómo tenemos de esta parte, tenemos a Plutón aquí en los primeros grados de Acuario, tenemos a Neptuno en los primeros grados de Aries y tenemos a Urano en los primeros grados de Géminis. Cuando estos tres planetas transpersonales, ¿sí? Cuando estos tres planetas transpersonales se encuentran o coinciden en grados iniciales, como está pasando ahora, es muy difícil que nuestra vida tenga un estado de quietud. Es muy difícil que la vida se mantenga estática o que la vida se mantenga como nosotros queremos o la hemos venido planeando. Estos tres planetas, sobre todo Neptuno, que es el tema de hoy, al hacer su retrogradación al signo de Piscis, es el encargado de retirar los velos, es el encargado de retirar, dícese de velos, es el encargado de retirar el humo que no me deja ver la realidad de lo que está pasando en mi vida, con mi pareja, o en mi relación, o en mi empresa, o en mi estatus, o con mis hijos. Se caen velos, es la oportunidad de nosotros revisar y darnos cuenta y decir, esto no lo vi. O típico de este aspecto astrológico que nosotros, digamos, yo había creído, yo me había imaginado que esto era diferente, yo pensé que tú estabas pensando lo mismo que yo me imaginé que tú me estabas diciendo esto porque me amabas, si es una relación, si es un tema de comercio, yo me imaginé que tú y yo íbamos a hacer esto, yo me imaginé. Esa palabra imaginé del verbo imaginar, la capacidad que tiene un nativo de darle vida en su psique a algo que todavía no se ha pragmatizado en el exterior o en el mundo material, esa palabra de imaginar, yo me imaginé. ¿Cuántos yo me imaginé no nos han hecho sacar lágrimas? ¿Cuántos yo me imaginé que esto iba a ser diferente? Yo me imaginé que iba a cambiar. Yo me imaginé. ¿Cuántos yo me imaginé a través de nuestra vida no nos han llevado a un momento pisciano de lágrimas, de congestión, de sacar temas? Y yo que me imaginé, y yo que tenía la esperanza, esa es otra palabra que acompaña a Neptuno en Piscis, y yo que tenía la esperanza de que esta vez sí, y yo qué tal, y yo que me imaginé, y yo que esto, pues ese yo y tal y todo esto que estamos hablando, eso es típico de la grieta cósmica, donde está, pero no está, está en mi cabeza, está en mi mente, pero no en la realidad. Está en mi cabeza, está en mis deseos, está en mi ilusorio, está en mi fantasía. Es a lo que le doy vida y lo que cotidianamente, incluso en las noches antes de dormir, me lo recreo. Yo con yo recreo estas imágenes y le dedico como 5 o 10 minutos a ese sueño neptuniano, a imaginarme de que llega, de que me dice, de que me abraza, de que tengo, de que pongo. Está, pero no está. Es ese humo el que nosotros usualmente consumimos a través de Piscis. A eso se le llama neptunizarse. ¿Les ha pasado? ¿Lo han vivido? Y si no, les cuento que he sido el único que lo ha vivido entonces. Si ustedes me dicen que no lo han vivido, entonces soy el único que le ha pasado. Entonces soy el único que tiene a Neptuno en la carta. A ver, Marisol dice, con razón estoy cambiando todo.
Claro, tú más que nadie porque tienes un poco de planetas ahí en Neptuno, en Piscis, si no estoy mal. Mi hija tiene a Neptuno en casa 5 y ha ganado varios premios de natación y quiere hacer una maestría en tratamiento de agua. Bellísimo. Marta dice desde YouTube, gracias Javier, te admiro muchísimo. Mi Neptuno en casa 7. Pues Marta, somos dos, yo también tengo a Neptuno en casa 7 y ese es todo un tema porque cuando tenemos a Neptuno en casa 7 nos permitimos caer en las mieles del enamoramiento con todo. ¡Pah! Nos tiramos del avión sin salvavidas, nos tiramos del barco muchas veces en plena tempestad y sin tener el chaleco salvavidas. Entonces esos son los peligros de Neptuno en la casa 7 que caemos allá estampados y después de estar bien estiraditos en el piso, pues hay que aprender a recogernos. Yo, maestro, muchas veces, dice Sonia, y yo lo vivo muy seguido, dicen por acá, Neptuno retrógrado en Acuario, casa 4. Gracias por su tiempo y conocimiento, Javier. Un abrazo, Glamo. Gracias a ti, gracias a ustedes porque los live lo hacemos entre todos. Los live no los hace una sola persona, y menos de Neptuno en Piscis. Lo hacemos en el cardumen, lo hacemos entre todos tocando el tema. Del avión sin paracaídas, dice por aquí, tal cual. Luna en Piscis, Neptuno casa 4. No, Luna en Piscis primero siente y por allá a los 5 años se pregunta, pero primero siente. Jessica dice que sí, que le ha pasado. Marta, gracias, corazón, un abrazo. Dulce, Dulce Caramelo, saludos desde México, un abrazo, Dulce. Alice, está Gladys también por acá. A ver, leemos en TikTok, si hay alguien en TikTok que nos pueda decir algo de lo que estamos hablando en la charla. Neptuno retrógrado ahora en Piscis nos da para muchísimo. Ventajas, esto es papel y lápiz, ventajas que nos ofrece Neptuno retrógrado, en este caso en Piscis, como está en compañía con Saturno, recordemos esto, se caen los velos. Entonces ya es por terquedad que uno siga ahí, o ya es de terco uno que no quiera ver, ya se necesita que puede haberlo. Yo no sé si ustedes han escuchado un famoso refrán, no sé, en Colombia es muy famoso, no sé en otros lugares del planeta. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Alguna vez ustedes lo han dicho? ¿O se lo han dicho a ustedes? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso es el tránsito de Neptuno retrogradando en Piscis en conjunción con Saturno. ¿Ves o ves porque Saturno se encarga de decir, mire el pastel, o sea, mire esto que está acá, obsérvelo. ¿Eh? Y qué cierto que es, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esto es muy neptuniano, porque es y muy neptuniano y muy Neptuno retrocediendo, regresando a Piscis y recalcarnos, remarcharnos, ¿sí? Mostrarnos y decir, mire, esto es. ¿Y por qué soy como tan trillador en ese punto? Porque está Saturno también. Es decir, que Neptuno y Saturno van a hacer una conjunción. Van a estar próximos a hacer una conjunción y ambos planetas retrogradando. Saturno va a estar de frente. Uy, esos son unas verdades impresionantes. Entonces, si creíamos que todo ya había pasado y si creíamos que todo estaba en calma, pues hay que agarrarnos, porque no es para temer ni para satanizar el tránsito, ni más faltaba. Pero estos dos titanes, Saturno y Neptuno en conjunción en los grados finales de Piscis, eh, lo sentimos todos en la vida. Lo sentimos todos. No es una luna nueva, no es un Mercurio por ahí andando, no. Es un tema donde marca mucho nuestra realidad y son esos famosos momentos en la vida donde decimos, wow, ese día tomé esta decisión, algo que nunca pensé hacer. Ese día dije, lo voy a hacer. Entonces nos esperan momentos y nos esperan meses de mucha determinación, de muchas verdades y de mucho hasta aquí llego yo. ¿Sí? Hasta aquí llegué. Saturno y Neptuno en esos puntos, ya después de haber hecho el respectivo zigzag, porque Saturno también ya estuvo directo en los últimos grados de Piscis, entró a Aries, retrogradó y va a estar directo, y cuando esté directo Saturno es cuando va a hacer la conjunción con Neptuno, y ahí es donde se va a sentir esa energía de, ay no, ya no voy más, ya hasta aquí.
ya hasta aquí. Esa es otra manera de interpretar desde el punto de vista psicológico o humanista este grado cero llamada grieta cósmica, este espacio que es 29 de Piscis y cero de Aries. Es un punto donde muchas veces no es tanto que algo desde afuera de manera externa llegue a nuestra vida, sino que nosotros nos hastiamos tanto, nos hartamos tanto de algo, que por el contrario somos nosotros los que pasamos a interpretar a Saturno y Neptuno y decir, ya, no más, ya no más, hasta aquí voy. Somos nosotros. Muchas veces no es tanto que eso tenga que venir de afuera o que tenga que caerse la casa, no. Muchas veces somos nosotros los que ya por el tiempo le damos vida y le damos voz y le damos actitud a esto que ya llegó la copa, que sí, la gota que derramó la copa, y tomo decisiones que incluso yo mismo decía que antes no las iba a tomar, pero me empodero con ese Saturno y Neptuno y digo no más, yo llegué hasta aquí, así pierda, así gane, así me tenga que mover, así tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y esos son momentos de grandes verdades en nuestra vida. A eso me refiero que se caen los velos. A eso me refiero que este tránsito es muy bueno, pues es doloroso, porque obvio, esto por lo general va acompañado de decisiones, esto por lo general va acompañado de cosas fuertes y claramente alguien se va a tener que quedar por el camino. O me quedo yo por el camino o se queda el otro por el camino y ese otro puede ser un hijo, ese otro puede ser una pareja, ese otro puede ser un socio, ese otro puede ser mis papás, mi carrera, puede ser mi carrera también, mi estatus, mi vida, ¿sabes? Lo que es lo que he venido sosteniendo, que digo, ya no más, esto no va a ser sostenible. Esto, aunque le pongamos palitos, esto se va a caer, el peso mismo. No sé si los logro conectar en medio de la retórica, ¿sí? No sé si los logro conectar con la idea o logro dar pincelazos si ustedes logran tener esta idea de hacia dónde va este tránsito, ¿no? Neptuno en Sagitario, dicen por acá, refrán muy sabio. Sí, yo veo, siento, analizo y vuelvo a... yo veo, siento, analizo y vuelvo a ver. Vuelvo a ese, siento. Acompañado de despedidas. Sí, a Saleam. A Saleam está diciendo algo. Azalia me está diciendo algo que me inspiraste con eso que dices. Acompañado de despedidas. Y pone una carita. Sí, 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 así es, acompañado de despedidas. Este tránsito Saturno y Neptuno en los grados finales y esta retrogradación de Saturno, empieza el reloj y empieza Saturno a contar el tiempo y Saturno y Neptuno, repito, no quiero ser fatalista ni quiero sonar nada de esto, pero sí la realización del tiempo y la realización de final no va más. Hay una parte donde la carrera termina, hay una parte donde se dice ya, hasta aquí es. ¿Pero qué hice mal? No, no hiciste nada mal, simplemente hasta aquí es. ¿Pero por qué es hasta aquí? ¿Por qué se termina esto? ¿Por qué se acaba esto? Dígame qué hice mal. No, no hiciste nada mal. Por el contrario, lo hiciste muy bien. Pero hasta aquí termina, aquí se acaba. Ya, eso era lo que tenías que aprender o eso era lo que tenías que hacer. Y viene acompañado de eso, de despedidas. Por lo general, si nos ponemos muy históricos, de hecho, a través de la astrología fenicia, sobre todo, o la astrología griega, hay puntos donde Saturno y Neptuno, cuando hacen estas conjunciones en los finales de finales, como es el grado 29, 28, estos grados fatalistas de Pisces, es donde más capacidad de mortandad hay. Es donde hay un pico más alto de finales porque Saturno y Neptuno son los dueños del tiempo y son los dueños de decir que se apague la psique, que se apague la capacidad interpretativa de poder imaginar para darle forma a algo. Y eso es traducido en un lenguaje que podamos entenderlo sin estar muy neptunianos, pues eso tiene que ver con el proceso que usualmente llamamos muerte eh, final de algo que termina. Entonces, muy seguramente vayan también por ahí personas, carreras, profesiones, estilos de vida, utopías también, filosofías de vida, porque esto hay que ver también desde el contexto que Neptuno es el encargado de conectarnos a través de una idea de lo que yo creo que puede llegar a ser realizable, que comúnmente llamamos filosofía de vida, también es eso,
Entonces va muy marcado por allí. Dice por aquí Elizabeth, más claro que el agua, maestro. Yo rebobinando todo y encaja, pero yo no soy aquella que llora, que lloraba pero ya no soy aquella que lloraba y se deprimía. Confío en que cada paso es, claro, Elizabeth, estás hablando de algo que se llama certeza. La certeza es muy bonita, la certeza es, incluso la certeza es mucho mejor que la esperanza, porque la esperanza puede llegar a ser desesperante, la esperanza puede llegar a ser ilusoria, incluso puedo llegar a tener la esperanza de algo que no va a pasar. Y yo me aferro a tener esa esperanza. Este tránsito también nos invita a eso, a que, bueno, una cosa es esperanza y otra cosa es la capacidad realista de que algo ocurra, porque puedo estar esperanzado en algo que evidentemente no va a pasar y me puedo aferrar a esa esperanza. Entonces, esta retrogradación de Neptuno en Pisces en conjunción con Saturno me invita a soltar, ¿sa? Y a decir, ya, esto terminó y esto por más esperanza que yo le ponga y por más que le haga, pues no va a ser. Sobre todo por Saturno. Recuerden que cuando Saturno está en alguna de estas conjunciones complejas, Saturno manda el hacha. Saturno es el planeta que le corresponde el corte, como quiera que sea expresado en la vida, y no pregunta muchas veces si estás de acuerdo o no, sino que lo hace. ¿Sí? Es un punto muy, muy severo, muy certero allí. Blanca, hola Javier, dice por acá, Ana Ramos, hola maestro, es que dice que hasta aquí llegó porque tenía, es la vida. Vida, nos acostumbramos a que todo es para siempre y hay un ciclo para cada cosa. Vive con más pasión y amor. Exacto, ese mensaje está lindo también. Lo es. Buen día, maestro. Recién entro, un gusto escucharlo. Un abrazo, Estela. Kerem, está por aquí Kerem. Kerem también. Estrategia, ¿se puede iniciar nuevos ciclos durante este periodo? De hecho, vamos a vivir, queramos o no, nuevos ciclos en este periodo. Sí, es una realidad. Saturno y Neptuno nos invitan a retirar los velos, sobre todo ahora que Neptuno está retrogradando, es una invitación a cerrar el velo, pero obligatoriamente abre la puerta a algo. Por eso es tan crítico ese grado cero, ahí donde estamos encerrando, digamos, esta parte de acá la voy a colocar para todos en azul. Neptuno, aquí, donde ustedes tengan este punto, esta línea azul que yo estoy trazando, es crítico por esa razón, porque ahí se dan cierres e inicios al tiempo. Esto es como cantar y comer al mismo tiempo. Entonces, como que o como o canto, ¿sí? Escribo o aplaudo, pero al tiempo se vuelve un tema que no es fácil para la experiencia humana. Eso es lo que pasa ahí. Ahí nos debatimos. Ese es el punto de la carta o es el grado de la astrología donde nosotros nos debatimos entre lo existente y lo no existente. Entonces se vuelve complejo por eso, se vuelve punto crítico por eso. Ese es el tema. Pamela Llanes, aquí está Pamela. Hola Pamela en TikTok, un abrazo. ¿Cómo así? Ayer terminaron contrato y no tuve una explicación sobre la evaluación. Por ejemplo, Sonia, muy bien. Neptuno en Sagitario, casa 7. Vaya si me habré puesto velos. Ja, imagínate, Neptuno en la casa 7. Neptuno en la casa 7, el problema es ese, ¿no? O no problema, la tendencia es a idealizar mucho y a fantasear mucho con la persona que esté al frente. Aunque con el tiempo aprendemos a manejar eso, con el tiempo aprendemos a ser más realistas, depende del signo también donde se tenga, pero con el tiempo se aprende. ¿Mm? Neptuno, dice por acá, soy de Argentina, soy del signo Virgo, cambié todo, estoy más liviana y ahora estoy avanzando. Gracias. Muy bien, Judith, qué bello eso. Sandra dice, soy Géminis, ascendente en Piscis, Luna en Escorpio, Neptuno en casa 8. ¿Cómo contrarresta tanta agua? Yo creo que contrarrestarla es vivirla. Cuando tenemos tanta agua y tenemos tantas emociones y tenemos una carta tan acuática con tantos planetas en los signos de elemento agua, la mejor manera de poderlo vivir es a través de la expresión justamente de eso. Dejar en evidencia toda la capacidad acuática que tenemos. Es como si Aquaman dentro de las noticias estelares nos dijera, Aquaman, ¿cómo hago para no nadar?
No, es la esencia, por eso es Aquaman o Superman para volar dentro de las tiras cómicas neptunianas que nos ha mostrado la vida. Entonces yo no digo tanto contrarrestar, por el contrario, si tienes limones, pues hazte una limonada, y si tienes eso, llévalo, sácale provecho, úsalo, ¿no? Dale usabilidad a eso. El que tenga más tierra, dele usabilidad a la tierra. El que tenga más agua, dele usabilidad al agua. El que tenga más fuego, dele usabilidad a ese fuego. El que tenga más aire, dale usabilidad a ese aire. Porque en medio de buscar lo que no tengo, dejo de utilizar o dejo de aprender cómo aprovechar a sacarle lo mejor a lo que sí tengo. Entonces, ahí es como manejarlo más desde esa línea. Bueno, me están preguntando que si tenemos clase. Recuerden que ahora tenemos clase. La clase empieza en una hora. En este momento, aquí en Orlando, Florida, son las 10 de la mañana. Aquí tenemos 10 de la, bueno, van a ser las 10 de la mañana acá en la Florida, en Orlando, y tenemos clase de astrología en una hora. O sea, a las 11 de aquí de Florida, que serán las 9 de la mañana en México, que serán las 10 de la mañana en Colombia. Y para los que están en la membresía, pues ahora nos vamos a ver en una hora en la clase. Los que todavía no han adquirido la membresía, los invito a que la puedan adquirir, ¿sí? Y disfruten de estas clases donde hablamos carta a carta, más exactamente de todos los temas astrológicos. Ahí ustedes pueden encontrar la membresía, los que están en Chile, Argentina, y los que están en España, los que están en Italia, pueden conectarse. La clase empieza en una hora. Si estás en España, creo que en España son como las 3, 4 de la tarde, entonces empezaremos en una hora, a las 5 la clase. Se pueden entrar aquí a la página www, entran a mi página, al canal, a Centro Holístico, aquí está, le dan en consultas y ahí les va a aparecer las membresías que tenemos disponibles para que ustedes las puedan disfrutar. Entonces son membresías donde ustedes van a encontrar, se suscriben a la membresía y podemos estar en la clase de hoy sábado, que vamos a estar hablando acerca o parte de los transneptunianos también que tenemos acá. Entonces para los que están allí, ahí lo pueden encontrar en las membresías de Centro Holístico para profundizar estos temas. Entonces la clase para los que ya están empezamos en una hora. Todavía vamos a continuar definiendo el programa y empezamos clase en una hora. Bueno, dice por acá Julie, Viviana, hace hartísimo que no veía a Viviana. ¿Cómo estás, Viviana? Mi Marte justo en el grado 29-30 de Piscis. Interesante eso. Gracias, mi Sol, Tauro. Marcela, Neptuno en Aries. Un saludo también para todas las personas, los nuevos suscritos al canal de YouTube. Aprovecho acá que me dicen, soy nueva, Javier, en tu canal. Empecé a seguirte hace poco. Bienvenidas. A casi siempre hacemos live. Me gusta hacer en vivos para compartir con ustedes estos noticieros astrológicos y llevarlos siempre en una astrología viva. También aprovecho para saludar a las personas, a los incógnitos. Un saludo para los incógnitos. Hay unos que no están en Instagram, que tampoco están en YouTube, o sea, sí nos están viendo, pero no están dentro de live, sino están de incógnitos. Y en TikTok están ahí como mirando, pero no se atreven a entrar. Bienvenidos, ustedes también pueden entrar, por eso no hay que pagar. Pueden entrar y participar también y no estar viendo el live desde incógnitos. Una manera en la que pueden ustedes también ayudar es a través de estar, de darle clic y estar en la reunión. ¿Vives en Tampa, Florida? Yo vivo acá en Orlando, cerquita a Tampa. Creo que Tampa es como a hora y media. Estamos muy cerquita de Tampa. Hola desde Argentina. No encuentro la membresía. Como estás en TikTok, te vas en la parte superior de la biografía y hay un link que te muestra la membresía. Ahí mismo en el TikTok donde estás. Eva, que me dice no encuentro la membresía. Eva, la encuentras ahí arriba en TikTok. Ahí en la biografía encuentras un link y ahí aparece, picas ese link y ahí en ese link te aparece membresía y ahí ya puedes adquirirla. Desde Argentina. Bueno, ¿qué otro tema podemos trabajar a través de este tránsito, no? ¿Qué otro tema podemos manejar a través del tránsito neptuniano? Ya dijimos las verdades y también dijimos verdades y mentiras. La ventaja con Neptuno retrogradando en Piscis y Saturno es que Saturno
va a ser las veces de mediador y con Saturno va a ser muy difícil comprarla gratis. Saturno, en medio de toda su estructura y en medio de toda su exigencia, Saturno nos va a pedir como ese punto de claridad máximo que nos dice, a ver, esto no es viable. La ventaja es que con Saturno podemos identificar qué es viable en nuestra vida en este momento y definitivamente qué no lo va a hacer. O sea, qué no lo va a hacer y qué definitivamente necesitamos trabajar de una manera distinta, ¿no? Digamos que ahí sí es donde vamos a encontrar como más eso. Desde ese punto de ideas, ¿no? Desde ese punto fijo. ¿Qué podemos vivir o cómo podemos también asumir estos tránsitos que van a estar tan marcados ahorita, la otra semana en la que empezamos? Hay algo que a mí siempre me ha gustado y lo utilizo mucho en la parte psicológica, en las terapias y en las consultas psicológicas que hemos hecho, y es una cosa. Tú puedes observar este fin de semana qué no está funcionando en tu vida, qué no está fluyendo. Hay una parte que no fluye. Cuando esto pasa en nuestra vida, cuando Saturno se encuentra con Neptuno a finales de Piscis, es fácil de manera terapéutica empezar a mirar qué no fluye, qué no está fluyendo y qué está dándose de manera obligada. Hay cosas que se dan de manera obligada y hay cosas que se dan a través de fluir. Entonces sí es muy bueno que tú puedas mirar qué es lo que no está fluyendo y eso que no está fluyendo es lo que está pidiendo tiempos distintos o simplemente caducos. Entonces, ahora más que nunca, porque Piscis es el signo de fluir. Si hay un signo que nos hable en toda la astrología de esta palabra fluir, ese es Piscis. Si hay un signo que nos enseña a nadar, es Piscis. Si hay un signo que nos enseña a mover las manos y los pies, es Piscis con Neptuno. Entonces tampoco es que la vida vaya a traernos algo nuevo, no, no es lo nuevo. Recuerden que es Piscis y la energía pisciana es de algo que ya viene dándose, de algo que ya existe en este momento, de algo que está existente, que ya venimos trabajando. No es tanto una energía nueva. Saturno y Neptuno nos están mostrando hoy cosas que ya vienen del pasado, bien sea trabajos, relaciones, dinámicas con los padres, dinámicas con los hijos, dinámicas con los amigos, con la parte económica, dinámicas de manera profesional. A lo mejor esto no tiene nada que ver con pareja para ti, a lo mejor no tiene nada que ver con el tema económico, a lo mejor no tiene nada que ver con el país donde estás viviendo, sino que este tránsito te está mostrando es una situación de tu profesión, por ejemplo. Puede ser que la vida te esté diciendo en este momento, hey, por ahí no es. O sí es esa profesión, pero de esta manera, no es por ahí. Recuerden también que la energía que tiene Saturno y Neptuno es una energía muy espiritual, de mucha maestría. No hay que ver esta conjunción o esta retrogradación de Neptuno única y exclusivamente como algo que me digo la verdad o me digo la mentira. La función de Saturno y Neptuno en nuestra carta natal siempre es la maestría, siempre es coincidir o conectar con ese maestro interior. O dicho en otras culturas, por ejemplo, es la conjunción del gurú. Sí, yo creo que esta palabra ustedes la han escuchado mucho, el tema gurú, ¿sí? Mi gurú. Solo que a través del tiempo, por quizás falta de conocimiento, o por quizás también no estábamos o no estaba tan preparado o es un poco confuso, pero Saturno y Neptuno son los que nos enseñan y nos muestran el camino para tener este casamiento con el gurú. Y cuando hablo del gurú de Saturno y Neptuno en los finales de Piscis, es el gurú que habita dentro de nosotros. Es ese gurú y ese maestro interno, ese maestro interior que todo el tiempo ha querido tener conexión con nosotros, pero por estar entretenidos en la profesión, por estar entretenidos en la familia, en los hijos, por estar entretenidos en diversas cosas de la vida, pues no le hemos prestado atención y ese gurú está ahí, ese maestro interior está ahí hablando, conectando, que es lo que muchas personas sienten, porque Piscis es el signo de sentir o de presentir, de que algo me está llamando, de que algo me está evocando cosas nuevas, cosas distintas, y es ese llamado, Saturno, Neptuno, que conecta con el gurú de cada uno de nosotros, no el gurú que está afuera ni el maestro que está afuera, sino ese gurú que por excelencia y por derecho propio y merecimiento en existencia neptuniana
cada uno nos corresponde y que está, que vive, que habita, ¿no? Entonces es un tránsito que se va mucho más allá de una mentira o de un velo, sino que nos hace esa invitación que es muy espiritual. Porque uno diría, no, pues muy bonito encontrarse uno con el gurú y saludarlo y decirle y conocer un gurú. Pero no es tanto el gurú que está afuera, no es el otro. Cuando nosotros estamos viendo el gurú única y exclusivamente de manera externa, pues de una u otra forma estamos negando el propio. No le estamos dando espacio a que nazca ese Saturno y ese Neptuno en Piscis para poder revelar esa maestría interna que cada uno de nosotros tenemos. ¿M? O sea, es un trabajo de mucha fluidez y es un trabajo de mucha profundidad y es un trabajo de mucha introspección, típico de Piscis, típico de Neptuno, y lo que vamos a encontrar o a quien vamos a encontrar es a Saturno. Por eso Saturno en algunas culturas es tomado como el mismísimo Dios, como el gran regulador de la carta en el sentido de que sin Saturno no hacemos nada, que sin Saturno no, porque es el mediador. Finalmente, Saturno le corresponde mostrarnos los límites de hasta dónde es la fantasía de lo que yo creo de mi vida o hasta dónde puedo neptunizarme con una idea o con una religión o con algo y hasta dónde eso lo puedo utilizar como una herramienta que me catapulte a llegar a donde quiero o parte del proceso, ¿sí? Que de pronto llegar a donde quiero llegar es quizás muy ariano. Llegar. A Aries le fascina llegar. Aries todo el tiempo está buscando llegar a algún sitio y muchas veces sin tener claro dónde, pero llegar, no importa. En cambio, Neptuno en esta retrogradación nos invita más a disfrutar del proceso de lo que se supone quiero conquistar o quiero llegar a ser. Muy bien. Preguntas que podamos contestar. Ahora pasemos a la parte de las preguntas. Si alguien tiene preguntas, que sea este el momento para aprovechar y contestar las preguntas que ustedes tengan, con mucho gusto, antes de cerrar. Saludos también, es que se me olvida los de Facebook. Un abrazo para los que nos están viendo de Facebook aquí adentro en el live y también un saludo para los que están de incógnitos en Facebook, porque aquí el programa me muestra los dos. Estos programas de transmisión hoy en día te deja ver quién está dentro del live, quién está opinando, quién no está opinando y quién está de incógnito. Cuando se dice de incógnito es la persona que está viendo el live, está viendo el video, pero no entra a verlo. También saludo para ustedes. Es válido, ¿no? Muy penosos, da mucha vergüenza, mucho Neptuno por ahí. Hola Javier, soy Leo ascendente Virgo. ¿Qué trae este tránsito? Leo ascendente Virgo. Esta parte me refiero más a preguntas generales de Neptuno. Para preguntas personales hay que ver la carta. Digamos que hay que mirarlo más desde el punto de vista de la carta completa. Buen día, Javi. Buen fin. Gracias. Gracias, Francisca. Hola, Javier. Un Marte en Piscis. A ver, ¿cómo dices? Un Marte en Piscis sería tu propio gurú. Un Marte en Piscis sería tu propio gurú. Depende. Depende Marte en Piscis, pero depende en dónde esté. Y depende qué relación haga. Porque Marte en Piscis, sí, faculta para muchas cosas, pero también tengamos en cuenta que Marte en Piscis no es una de las mejores, no es como una de las mejores zonas. Digamos que el planeta Marte, cuando si alguno de ustedes tiene a Marte en Piscis, no es como Marte es un planeta de mucha acción, Marte es un planeta más externo, más físico y puede moverse y podría llegar a ser, habría que ver el resto de la carta, pero no es una posición astrológica que le guste mucho a Marte. Obviamente el nativo aprende a manejar su Marte en Piscis y a darle mucho movimiento a la psique, pero también esto puede generar mucho conflicto interno. ¿Sí? Marte en Piscis. Sobre todo tomándolo para Marte, si hay que mirar mucho la dignidad. Entonces, si Marte tiene la capacidad de hacer un trabajo en otro signo, en Piscis siente como que las aguas no son, pero sí puede dar muchísimo la fuerza, claro. Bien canalizado, sí, no estoy diciendo que no se pueda, pero bien canalizado puede llegar a conectar mucho con eso. Que eso es lo que pide Marte en Piscis, un canal, porque Piscis es el océano completo. En cambio, Marte es el motor que da la capacidad de poder navegar en esas aguas, pero necesita obligatoriamente un canal, es decir, unos hábitos, una disciplina muy enfocado, llamémoslo de esa manera.
Tengo a Neptuno en casa 2, Sagitario. Neptuno en casa 2, Sagitario. Parte del gurú y parte de la aventura yace en los viajes. Cuando tenemos, o si tú tienes a Neptuno, como lo mencionas, en casa 2 en Sagitario, pues está pidiendo obligatoriamente que a través de los viajes y a través de otras culturas y de conocer otras filosofías de vida, es que logra aparecer y logra salir también todo este proceso. Viajes, yo creo que es la mejor manera de hacerlo. Viajes que pueden llegar a ser muy físicos o viajes que pueden llegar a ser muy intelectuales, muy también de navegar, ¿no? Júpiter en Piscis, ascendente en Piscis. Yo tengo a Marte en casa 3 Capricornio, Neptuno retrógrado en casa 12. A ver, Neptuno en casa 10 Sagitario. Exacto, pasa lo mismo. Neptuno en Sagitario pide mucho, mucho conocimiento de cultura. Todos los que tengan Neptuno en Sagitario, aparece grandes visiones y parte de la maestría de la vida está justamente en el conocer y aceptar y compartir con distinto tipo de culturas, ¿no? Ya sea en Sagitario o ya sea en Casa 9. Dice por aquí Alex, esta me parece interesante. ¿Los que tienen ascendente en Piscis podrían impactarlos más? Sí. Esto que acabamos de hablar en este live va a estar mucho, resonando mucho más para las personas Piscis o ascendentes en Piscis. Yo creo que ahí es donde más va a sentir Piscis el impacto, ¿no? Claro, porque signo Piscis da una cosa, pero ascendente en Piscis es un momento de mayor impacto. Ascendentes en Piscis lo van a sentir aún mucho más. Porque observen que si tú eres ascendente en Piscis, prácticamente lo que vas a tener es a Neptuno en el ascendente. Y Neptuno en el ascendente, pues está vinculándote muy puntualmente a tu performance, muy puntualmente a la capacidad de lo que tú puedes desarrollar a través del yo, y casi que está en tus manos. Cuando Neptuno está en el ascendente, todo esto que hemos venido hablando, pues está en el ascendente. Y el ascendente es mi mano derecha, el ascendente es donde yo escribo. Cuando tenemos este tránsito en el ascendente es como, yo no firmé eso y resulta que nos dice la prueba, nos dice Saturno, sí, esto es suyo, usted lo firmó, esta es su letra, esta es su firma. Y tú dices, entonces sí firmé, sí, sí, que se le olvidó, que se neptunizó, que no se acordó, ¿sabes? Que a lo mejor no lo tienes tan presente, pero eso es tuyo. Todos estos aspectos, cuando caen en el ascendente, para las personas que son ascendente en Piscis, pues está en su casa uno. Y la casa uno son mis manos. O sea, la casa uno quiere decir que no es tanto de esperar a ver qué va a pasar, sino la casa uno nos está invitando a decir, hey, eso está ahí al frente de ti, ¿qué vas a hacer? No es tanto de que, qué me va a pasar, sino qué voy a hacer, que es distinto. Máxime con Saturno, ¿no? Que Saturno cuando está en la casa uno, pues es tener la auditoría a la final de mirar que sí y que no. Sí, en la casa uno creo que coincido mucho con el comentario que hiciste acá en YouTube. ¿Quién lo hizo? Alex. Alex, coincido mucho contigo. Coincido mucho en esa parte que dices que si para ascendentes en Piscis va a ser más intenso, sí, totalmente. Por el efecto de que soy yo el que a la final tengo que hacerlo, ¿no? Soy yo el que a la final tengo que tomar las riendas de, y soy yo el que lo debo llevar a cabo. Entonces ahí lo van a encontrar mucho más. Pues bien, recuerden que tenemos clase en 45 minutos, ¿no? Para los que están en la membresía, en media hora, 45 minutos, vamos a empezar la clase. Los que no, pueden adquirir su membresía y vamos a tener clase hoy sábado, 18 de octubre, para hablar de un tema que les gusta, ¿no? Juno y los compromisos. Hay un asteroide en la astrología que se llama Juno. Y cuando miramos a Juno y cuando miramos a Saturno y a Venus, pues también vamos a ver hasta dónde hay capacidad de compromiso y cómo me manejo a través de los compromisos en toda línea, ¿no? Y verlo también carta a carta. Hace 8 días tuvimos clase de membresía también, el sábado, y quedaron algunas cartas pendientes que las vamos a estar revisando hoy en la clase. Empezamos en 45 minutos la clase hoy sábado 18 de octubre. Los que no, los invito a que se unan a la membresía para que de paso conozcan el grupo,
conozcan las personas, porque siempre lo he dicho, las clases no las hace el maestro, las clases las hace también el grupo completo, las hacemos entre todos. Y es bien interesante también ir escuchando las historias de cada uno, viendo las cartas natales de cada uno, que eso lo hacemos en la membresía, y al mismo tiempo concatenarla con la información que estamos trayendo al tema del día de la clase. Siento que eso es astrología viva, o ese es el eslogan o la manera en la que yo trato de traducirlo a través de astrología viva, utilizando el conocimiento, utilizando las herramientas de sabiduría en el cotidiano vivir. La mejor manera de aprender astrología es así, a través de vivirla, de, ¿no? De poderla coser, de poder hacer ese zigzag entre la información y las cartas reales de los asistentes y escuchar ambas versiones, a ver hasta dónde coinciden y hasta dónde el tránsito está contando algo. Recuerden que además de tener clase los sábados en esta membresía, también vamos a estar el día miércoles. Los miércoles también damos clase de psicología del tarot y los lunes tenemos meditación Merkaba. Entonces todas estas actividades están abiertas dentro de la misma membresía. Todas las clases son completamente online, en vivo, y la pueden adquirir directamente con la escuela. Siempre van a tener asistencia. Si no puedes tomar la clase en vivo y en directo conmigo, la clase va a quedar grabada y la puedes ver después. También, si están en otra línea, siempre y cuando tomen la clase por la escuela, la membresía por la escuela, centro holístico, les va a quedar mucho más fácil y se van quedando con la clase y con el material grabado. La pueden ver en vivo y aparte de verla en vivo, la disfrutan en la escuela, que también les va a quedar ahí disponible. Entonces siento que es muy bueno que lo puedan hacer. ¿Dónde la encuentran? Ahí en la descripción, en la biografía de Instagram, en la biografía de TikTok o en la biografía de YouTube, en la biografía de Facebook, ahí en las biografías de la red social donde ustedes estén conectados ahora, ahí encuentran el link que los lleva a la membresía. Y ahí ustedes pueden elegir la membresía. Se llama así, Meditación Merkaba, es una membresía muy completa y vamos a tener clase en 45 minutos, media hora. Entonces, para que la puedan aprovechar. ¿Listo? Desde Madrid, Claudia, gracias Javier, saludos desde Cali. Bueno, un abrazote. Mira lo que dice Pau, para que conozcan al hombre Baigón. Sí, por ahí hay un hombre Baigón hay un mexicano, Baigón, ¿no está por ahí, Miguel? Para que conozcan un hombre Baigón en la membresía. Hay un hombre Baigón en la membresía, un mexicano Baigón. Miguel creo que está por ahí. Miguel, estarás por ahí. Miguel siempre está en los live. Él está dentro de la membresía y tiene una carta bien, bien interesante. Entonces, de ahí que ya al público lo conoce y por eso dicen el tema de Baigón. Bueno, recuerden que este tránsito lo vamos a tener, entonces conclusión la próxima semana, y esto es ya, vamos a tener también todo lo que nos va a traer la nueva influencia de la luna. Tenemos también, además de este tránsito que estamos hablando, pues vamos a tener también la entrada de la luna, una lunación distinta, una luna nueva que promete otras cosas. Creo que es una semana bastante intensa. El día de mañana estaré online, en vivo, con la parte de los horóscopos también, signo a signo para esta semana, y uno de los temas que estaremos tratando justamente es la retrogradación de Neptuno en el signo de Piscis, conjunción con Saturno, y estaremos viendo también la luna para cada uno de los signos. Un abrazo para todos, excelente sábado, que terminen de pasarla muy bien, que terminen de compartir, reflexionar. Yo creo que es la mejor manera de poder tomar este tránsito, empezar a reflexionar de qué estamos viviendo ahora. Recuerden la clave con todo lo que hablamos en este live. La clave es qué está fluyendo y qué no está fluyendo en mi vida. Porque eso que está fluyendo, pues déjalo quieto porque su nombre lo dice, está fluyendo. Donde tú veas resistencia y que hay algo que no está fluyendo, ahí es donde necesitamos prestar mayor atención y ahí es donde necesitamos decirnos grandes verdades, que también podemos comprar la mentira. Sí, también puedo comprar la mentira. Más adelante, con Saturno y Neptuno en Aries en el 2026, la vida se va a encargar de decirme, esto lo pudiste haber hecho, esto lo pudiste haber cambiado, esto estuvo dentro del libre albedrío de modificación y pasaste derecho. Sí, la astrología nos muestra tránsitos en la vida que sí o sí los vamos a vivir, aunque yo no quiera o aunque yo haga algo, está destinado y está dentro del círculo a que ocurra. Sí, hay tránsitos que son así. Pero hay otros tránsitos donde nosotros somos dueños de poder accionar muchas cosas.
Entonces, ambas existen. Si esto me lo han preguntado mucho, ¿no? Javier, ¿todo está escrito en la carta o hay cosas que yo puedo modificar, hay cosas que yo puedo articular? Claro que hay cosas que nosotros podemos articular, claro que hay cosas que nosotros podemos modificar, que nosotros podemos hacer. Pero, ¿qué se necesita para poder ser dueños de modificar algo en nuestras vidas o en nuestra carta natal? Obligatoriamente necesitamos conocerla y necesitamos saber, porque nadie cambia algo que no sabe. Es imposible cambiar o transformar una situación que previamente yo no he aceptado en mi vida o que yo no logro venir, no veo venir. Sí se puede. Por eso también adquirir conocimiento nos lleva a ser más responsables con nosotros mismos y aprender a asumir la edad, aprender a asumir lo que estoy viviendo, aprender a asumir los tiempos, aprender a asumir los cortes, los inicios, saber, conocer más acerca de mí mismo me lleva obligatoriamente a conectar con ese maestro interior y decir, esto ya no va más, o esto es por acá y esto es por allá. Y siempre lo he dicho, es mucho más fuerte cuando nos decimos esas grandes verdades a nosotros mismos, distinto a cuando nos las dice alguien de afuera. Cuando alguien nos las dice de afuera, lo podemos poner incluso en entredicho, "Ah, podría ser, podría no", y es como un comentario más, o podría pasar como un comentario más. Pero cuando ya nosotros mismos aprendemos a decirnos nuestras propias verdades, pues ya la cosa cambia, la cosa cambia. Nos vemos en media hora en la membresía para hablar de astrología, continuar con sus cartas natales. Excelente sábado. Nos vemos también mañana. Gracias a todos por haberme acompañado esta hora y media. Gracias a Nani, gracias a Mayra, gracias a Lourdes que acabó de llegar. Realidades sobre espejismos, me encanta eso. Gracias, Javier, por tus enseñanzas. Un bonito abrazo, un bonito domingo. Marisol, papel y lápiz que nos vamos a la membresía. Feliz sábado, alma bonita. Te bendigo. ¿Cómo que te bendigo? Nos vemos es para la clase. Se está despidiendo, no señora, vamos a clase. Dice por acá, gracias Javier, gracias, un abracito, ya ese que le dio risa. Neptuno y Saturno retrógrados en casa 4. Bueno, yo sé, hay muchas preguntas que quedaron ahí y como siempre, pues muy grato compartir con ustedes, el tiempo ya no nos da. Gracias. A Machi, bienvenida a la membresía. Mira, Machi acabó de comprar su membresía. Es fácil, la membresía está al alcance de todos, es algo simbólico, todos la pueden adquirir. Mira, aquí aparece cuando Machi compra su membresía, ahí la tiene. Bienvenida, Machi, ya nos vemos ahora en clase. Ten tu hora de nacimiento lista. Ahí está, Machi. Meditación Merkaba. Ahí está Mashi, acabó de adquirir su membresía. Entonces, Mashi, ten tu hora de nacimiento, tus datos ahora para la clase, cuaderno, papel y lápiz y bienvenida a tu membresía. Le vas a sacar el mejor provecho. Además, el lunes, con esa membresía que adquiriste, el lunes vamos a tener meditación en la noche y el miércoles vamos a tener clase de psicología del tarot. Entonces son el lunes meditación, el miércoles psicología del tarot y los sábados como hoy, clase de astrología. Todo esto incluye dentro de la misma membresía. Bienvenida a Mashi. Mira, aquí está Mashi. Gracias también por la confianza, ¿no? A ver qué dice Mashi. Meditación Merkaba empieza en 45. Sí, exactamente. Empezamos en ya 30 minutos. Vamos a dar inicio a la clase. Un abrazote para todos. Gracias. Todo, dice que tengo todo. Gracias, Javier. Bienvenida, Mashi. Gracias también a ti. Pues bien.